Damas y caballeros del diamante, bienvenidos a Canal 457, el espacio donde la estadística se funde con el éter emocional de las grandes ligas. Estamos aquí, congelados bajo el aliento helado de Nueva York, presenciando no solo un conflicto contractual, sino el colapso filosófico de una franquicia multimillonaria. El 28 de diciembre será recordado no por un jonrón de la victoria, sino por la orden atónita del dueño de los Mets, Steve Park, de prohibir la entrada a todo aquel que no fuera un aficionado declarado. Una regla absurda, sí, pero el síntoma de una herida mucho más profunda. Una que ha escalado hasta convertirse en la confrontación más lacerante en la historia moderna de la MLB. La promesa abierta que nos dejó este mes de diciembre es simple. ¿Puede un hombre que vale 765 millones restaurar el valor de un deporte que su propio dueño parece haber reducido a una simple hoja de balance? Todo comenzó con la filtración, hace tan solo unos días, de los comentarios presuntamente hechos por Park a un círculo íntimo de la prensa local. La comparación era brutal, injusta y sísmica. Ohtani, con su contrato de $700 millones, salvó las finanzas de su equipo gracias a una postergación de pagos del 975%. El acuerdo de 765 millones del hombre que se había convertido en el corazón de Queens, en cambio, era un error fatal, una sobrecarga presupuestaria que hipoteca el futuro del club. Una acusación que convierte al jugador no en la solución, sino en el problema. El hombre de los 765 millones, el titán de la ofensiva, no mostró ni un gramo de compromiso ante ese pesimismo financiero. Se puso de pie ante una muralla de cámaras y bolígrafos, y sus primeras palabras, medidas pero cargadas de la fuerza de todo un vestuario, resonaron con una autoridad ineludible. Primero, comenzó, con la calma de quien sabe que la verdad está de su lado. El dueño parece llamar a mi contrato una tragedia o una carga, pero este contrato es la voluntad de una nación entera. He ganado 9 títulos de la más alta categoría en la historia de esta franquicia, y lo llevo con orgullo. Aquí es donde el debate se eleva de lo personal a lo estructural. Soto rechazó de plano la propuesta de su dueño de compararlo con la adquisición de Ohtani por parte de los Dodgers, alegando que el dueño de los Mets falló en comprender la esencia del béisbol. Muchos dirán que Park solo está mirando los números, el AAV, pero se equivocan. Intervino la legendaria comentarista Elena Rivas, cuyo análisis siempre ha puesto la emoción por encima de la frialdad contable. Park está mirando el éxito de otro sin entender el contexto, una ceguera corporativa que ha infectado a Queens. Soto mismo lo explicó con una claridad meridiana. Señaló la astuta arquitectura de los Dodgers, quienes al diferir el 97% del contrato de Ohtani, lograron mantener el valor anual del equipo bajo los $10 millones durante 2 años. Ese capital liberado no desapareció. Se reinvirtió en pilares como Betts, Freeman, Yamamoto y Glasnow, creando una alineación que aplasta la moral del contrario antes de que pise el plato. Ese ambiente de los Dodgers, argumentó Soto, elevando la voz, es un milagro inconmensurable, un ecosistema totalmente distinto. Y aquí viene el argumento que desarma la crítica del dueño. El contraargumento más común es, un jugador de élite debe rendir en cualquier ambiente. Soto lo pulverizó. En Los Ángeles tienes una atmósfera fantástica, afición apasionada, pero la presión es la mitad que aquí. El volumen mediático, la forma en que cada error se disecciona, es totalmente diferente. Si yo estuviera en ese line-up de los Dodgers, libre de la necesidad de cargar con el 80% del peso ofensivo, mi OPS superaría el 1.00 y te garantizo que batearía 55 jonrones. El MVP de este año sería indiscutiblemente mío. En contraste, Soto describió la situación de los Mets. La euforia por su llegada se congeló inmediatamente. La estructura de compensación de $51 millones desde el inicio del año fiscal, enfocada en el valor de marca a corto plazo en lugar de en la construcción sostenible del equipo, obligó a la franquicia a renunciar a otros fichajes cruciales, creando una alineación débil. No es mi culpa, sentenció Soto.
Los dueños se enfocaron demasiado en el valor de la marca, ignorando la estructura contractual. La injusticia, según Soto, radicaba en la comparación de perfiles. Es fundamentalmente injusto compararme con un jugador bidimensional que se maneja como un dios, dijo, respetuoso pero firme. Ohtani es un bateador brillante, pero yo estoy especializado. Si van a comparar, enfóquense solo en la habilidad de bateo. Soto reveló un dato específico que hasta entonces había pasado desapercibido. Hasta mi rueda de prensa, el 10 de septiembre, yo llevaba 38 jonrones. Mi promedio de bateo era de .275, ligeramente inferior a los 48 jonrones de Ohtani. Estoy listo, pero piensen en la atención que atraigo cada vez que piso el cajón. Si el bateador detrás de mí es cuestionable, como a menudo lo es en este equipo, el oponente me atacará desde el outfield. En los Yankees tienes a George y Stanton detrás. En los Dodgers tienes a Betts y Freeman. Si tuviera ese blindaje, mi producción sería abismalmente superior. El mensaje era claro. La confianza tiene un valor incalculable y su potencial estaba siendo sofocado por un entorno tóxico. El clímax de esta batalla no fue un cuadrangular, sino un golpe de contabilidad. Soto, en un acto sin precedentes, se dirigió a una pizarra blanca que había sido colocada discretamente a su lado. El silencio fue total. Con un rotulador negro, dibujó 2 columnas. A la izquierda, el contrato Soto. A la derecha, el contrato Ohtani. Y luego, el golpe de gracia. La revelación del detalle poco conocido que exponía la hipocresía del dueño Park. El nuevo contrato de Ohtani es de $700 millones por 10 años, con el 97% diferido. Esto significa que su costo promedio anual de valor de lujo es de 46 millones, pero su salario real en sus años activos es de aproximadamente 2 millones al año, antes de que empiecen los pagos masivos en 2034. El público jadeó. 2 millones. $2 millones anuales durante la cúspide de su carrera, frente a la carga inmediata de los 51 millones de Soto. El dueño Park me llama un desastre financiero, concluyó Soto, mirando directamente a la cámara. Pero él no se quejó cuando firmó cheques de $10 millones por un jardinero que solo duró 3 meses. Esto no es sobre contabilidad, señor Park. Es sobre miedo. Y llegamos al final de la promesa que abrimos, el misterio de la prohibición de fans. La verdad, la oscura verdad, se reveló en el subtexto de las palabras de Soto. La prohibición de Steve Park no era una medida disciplinaria, sino un acto de profunda inseguridad. Park, el propietario que invirtió $765 millones, no podía soportar el escrutinio de los aficionados si el equipo fracasaba. Al proyectar la culpa en la carga de Soto, intentó desviar la atención de su propia incompetencia en la construcción del equipo. La prohibición de los no fans era un intento patético de controlar la narrativa y aislar su propio miedo. El hombre de los 765 millones no es un fracaso. Es el chivo expiatorio de un dueño que teme al fracaso más de lo que ama al juego. Lo que ha hipotecado el futuro de los Mets no es el contrato de Soto, sino la falta de visión y la cobardía directiva. El costo real de los 765 millones fue la destrucción de la confianza, y la grieta entre el dinero y el espíritu del juego se ha vuelto irremediablemente insalvable. Esto es Canal 457, devolviendo el control al estudio.